que vender una cosa que no sea comida en un restaurante es complicado. Una duda de si van a seguir los libros físicos, no van a seguir. Están exclusivamente pensados para hacer libros físicos. O sea, algo de la cocina tradicional se pone en el ojo del huracán de la cocina gourmet y eso tiene una repercusión, ¿no?, en las comunidades. Y cualquier otro libro de edición independiente obviamente va a estar escondido, ¿no? Como que saca una colección de libros de un cocinero porque en sí la figura, la imagen del cocinero es lo que vende. Hay un financiamiento súper corto, los tirajes son mínimos y ya luego no los pueden volver a reimprimir. No le puedo pedir a ese productor que me haga para un restaurante de los que están en los 50 Best, porque ahí le doy en la torre y le acabo su diversidad y le acabo su fondo de semillas y bla, 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 ¿no? Ay, no, aquí este pueblito mágico, entonces vamos a hacer un recetario y ya. Esa gente no quiere. ¿Para qué voy a ir allá? ¿No? O sea, voy con quien quiere y con quien siente la necesidad, además de que su cultura, sus ingredientes sean compartidos. El oficio del editor es muy raro, porque primero nadie lo ve. O sea, nadie lo ve, nadie está como tan consciente, pero cuando no hay un editor, se nota. No es lo mismo leer en un Kindle que leer un libro físico. No es lo mismo escuchar un disco a escuchar un MP3, Spotify, etc. La experiencia es totalmente distinta. Hay una creencia popular que dice que estos mercados van palo abajo, que van a morir, etc. Pero no es así. Las estadísticas muestran que aunque cayeron bastante, vienen en ascenso otra vez. Sobre todo en los libros de cocina. A nadie se le ocurre comprar un libro de cocina en un Kindle, en un iPad. Existe. Pero el libro de cocina de verdad que puedes tener, que te llevas a la cocina, que abres las hojas, lo ves, que anotas en él, es hermoso. Es otro mundo, es otra experiencia. Para hablar de este tema tengo una invitada de lujo. Laura, mi compañera de podcast, los primeros 19 capítulos, vuelve, pero vuelve como invitada. Ella tiene un proyecto realmente hermoso en México que se llama Conuco, que agrupa todos estos libros de gastronomía, tanto mexicanos, regional como latinoamericanos, y le da un espacio para que la gente los pueda disfrutar, para que no se pierdan. Tiene libros de restaurantes de mantel largo, hasta libros que buscan preservar recetas de pueblos originarios, técnicas que se están perdiendo. Entonces, el trabajo de Laura es hermoso. Así que pongamos la mesa y hablemos con Laura. Bueno, Lau, ya volviste al podcast. Te tenemos de verdad. Laura tiene un problema bueno, un tema bueno y malo que siempre te metió en mil vainas. Está dando clases, está con la librería, está con Conuco, está ahora con una ponencia en Berkeley, no me acuerdo dónde me dijiste que era. En Berkeley, sí. Mil vainas, que estar en mil vainas significa que investiga en mil vainas, se lee en mil vainas, etc. Entonces, siempre es bueno hablar con ella. Pero hoy vamos a hablar del tema que le corresponde, que es el tema de los libros de gastronomía. Digamos, el mundo de la gastronomía es bien complicado. Pasa mucho que hay negocios como los Michelin, los restaurantes Michelin, que mientras más fama tengas o más prestigio tengas, lo más seguro es que ganes poca plata, muy poca plata. Porque, digamos, estamos hablando que los Michelin casi tienen un empleado por comensal, entre cocina, servicios, sommelier, etc. Entonces son restaurantes que por más que cobren, no son sostenibles, pero te dan un prestigio que te permite hacer otras cosas. Hablando con Laura me comenta que más o menos el tema de los libros es más o menos igual, ¿no? Sí. Sí, justamente es algo que es súper curioso porque al final es como que bueno, empezando por todo el tema de los libros físicos que ya en sí por sí ha representado a lo largo de los últimos años en la industria editorial como que siempre genera como que, no sé, una duda de si van a seguir los libros físicos, no van a seguir, cuál es el mercado de los libros digitales, no van a seguir, ¿no? Entonces como que empezando ya, o sea, por ese camino en donde ahora hay un mercado que son quienes consumen libros digitales y quienes consumen libros en físicos, más cuando nos vamos a un libro de restaurante, entonces es justamente impresionante ver por qué esos libros están exclusivamente pensados para ser libros físicos. O sea, no hay manera, o sea, como
Sería muy raro que alguien quiera tener el libro de un restaurante en digital, ¿no? O sea, porque bueno, no cumple su función como objeto, ¿no? O sea, el libro restaurante es un libro objeto que sí, que justamente, y bueno, yo siempre que pongo ejemplos de mercado y de público de lectores digital, te pongo a ti, o sea, como un caso cercano que tengo de alguien que consume mucho libro digital, y tú sí comprarías un libro de un restaurante, ¿se entiende? O sea, comprarías el libro del restaurante en físico, ¿no? Entonces, justamente eso pasa. O sea, el libro gastronómico de restaurante tiene un mercado asegurado independientemente del lector. O sea, si el lector es digital o el lector es lector de libro en físico. Entonces, hay como una perdurabilidad muy, muy, digámoslo, loca, decirlo de alguna manera, que aun cuando pudiera decirse que bajan estadísticas de lectura o cuando bajan estadísticas en la industria del mercado de compra de libros físicos, los de los restaurantes no. Y los restaurantes quieren tener su libro, en contra incluso de lo que pudiera ser la industria editorial y la tendencia de la industria editorial, ¿no? Y a mí me parece loco porque al final tampoco es como que, o sea, digamos que es un producto estrella en un restaurante. La gente va a comer y es real que vender una cosa que no sea comida en un restaurante es complicado. O sea, eso es, o sea, o sea, eso es una experiencia que hemos tenido en múltiples ocasiones con Conuco, con el libro El Carrito, o sea, con varios libros que se intentan vender. Y es vender un libro en un restaurante es muy complejo porque la gente va en un mood, ¿no? O sea, como que vas a comer y vas a gastar dinero en bebida y en tu comida, ¿no? Pero el libro necesita estar ahí. Sí, y muchas veces cuando uno va a esos planes de ese tipo de restaurantes, no es el único plan. Seguramente empiezo ahí y termino en un bar después o termino en una cita, ¿sabes? Tener el libro es complicado. Llevarse el libro es complicadísimo. Sí, pero cada vez la necesidad de tener el libro, o sea, de que un restaurante tenga un libro como un registro y como dices, y como que le da un prestigio a los chefs, a los cocineros, al restaurante de yo tengo mi libro, es algo muy, muy común, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa cada vez más que tanto el chef como el restaurante tienen esa necesidad de tener su libro, o sea, de publicación de libro. Pensando en estos libros editados, además, casi en todos los casos, de manera independiente. O sea, contratan un equipo para que haga el libro del restaurante y ni siquiera con las editoriales mainstream de gastronomía, que bueno, ya eso sería otro tema del libro y de la industria editorial gastronómica, pero en el caso de los grandes restaurantes y los grandes chefs ni siquiera es así. O sea, es como su libro autopublicado, ¿no? Y tú tienes como dos ramas muy importantes que son como las ramas fuertes que manejas tú. Que uno que es muy bonito, que busca resaltar los pueblos originarios, rescatar o prever que no se pierdan recetas, técnicas, costumbres. Y esta tendencia de restaurantes, de alta cocina, de cocineros o incluso influencers, youtubers que están sacando libros. Pero en este segundo segmento no tienen miedo de dar su conocimiento, porque al final tú puedes comprar el libro o comer en el restaurante y la receta es idéntica. O sea, te entregan todo su conocimiento, te entregan el paso a paso. No hay como un temor a pensar de que estoy entregando todo lo que es mío, porque al final la receta, un restaurante es servicio y las preparaciones. Sí, siempre me he preguntado eso y además me da risa porque digo, ¿será que realmente es la receta? Pero yo creo que no, porque al final hay algo súper, súper curioso en el tema de los libros. O sea, bueno, no sé, tendría yo que pensar en alguien que realmente se haya dedicado a decir, voy a comprar este libro y voy a montar mi restaurante a partir de este libro, de este restaurante. Pero lo que hacen más bien, o sea, y lo que a mí siempre me pasa es que las recetas de estos restaurantes que son pues de culto, restaurantes sí, de alta gama, etcétera, son restaurantes que tienen complejidades de ejecución muy grandes, las recetas en la mayoría de los casos. Y entonces, bueno, ser replicadas lleva todo un proceso difícil. Eso uno.
Y el otro que me pasaba, que me pasó con un amigo justo que vive en Londres, y él me decía, yo compré el libro, ahí las recetas son muy accesibles, pero no me queda igual. Y entonces yo voy a volver a ir al restaurante, ¿no? Entonces sí es muy curioso. Y te digo, o sea, hay unos libros bellísimos de gastronomía. Aquí hay un libro hermoso de un restaurante que se llama Sartoría. Entonces es un libro que es prácticamente un libro objeto de los platillos. O sea, tiene fotos, o sea, como que tiene una estética muy, muy bien lograda. Y entonces el libro pasa a ser, como te decía, como un objeto pieza. Y hay otros que son realmente menos cuidados en ese sentido, con recetas mucho más prácticas o incluso de platillos que ya no están sirviéndose en el restaurante y que se enfocan mucho más en el cocinero, porque también eso es muy importante, o sea, el papel que tiene el cocinero en el restaurante, o sea, en el restaurante, ¿no? O sea, están estos cocineros, como tú dices, que se quieren viralizar y que están tomados por las grandes editoriales. Entonces es como que vamos a hacer un libro del pan de este cocinero, vamos a hacer un libro de las galletas de este cocinero, vamos a hacer un libro. Entonces, como que saca una colección de libros de un cocinero porque en sí la figura, la imagen del cocinero es lo que vende. Y en estos otros casos realmente son como digamos, libros mucho más serios, por decirlo de alguna manera, que son el libro propio del restaurante, ¿no? O sea, sí, entonces tiene mucha foto como del espacio del restaurante, historias, ¿no? O sea, como que ahí son como dos gamas muy, muy importantes que habría que pensar si uno quisiera hacer un libro o sea, de un restaurante o de un cocinero que quisiera entrar en esa industria, ¿no? Ahí hablando por mi socio y bueno, mi proyecto con Sumito, que es el canal de YouTube, gran parte de las recetas del restaurante Sumito están en el YouTube, idénticas. Incluso un momento a Sumito lo atacaron porque decían que soyaca era muy cara. Y él decía, usé ingredientes buenos y la receta en YouTube, hazla. ¿Sabes? Y costea para que veas cuánto tarda, horas hombre, precio, productos de calidad, y está ahí. Entonces, sí, hay mucha gente que lo hace. Entonces, tocando otra vez ese punto, que tenía la pregunta un poco más abajo, y vuelvo. Hace años, nuestro querido Escanone, que para los que no son venezolanos, Escanone es un ingeniero, sí, que agarró como las recetas de cocina tradicionales e hizo un manual. Es un libro blanco y negro, puro texto, sin gráfica, que dice paso 1, 2, 3. Lo que él hizo fue eh, clasificar las recetas y ponerle el paso a paso como alguien, como un ingeniero. Entonces, claro, se creó este tipo de libros que son prácticos, cualquiera lo agarra y cualquiera puede leer. Pero hoy en día la gastronomía ha cambiado mucho. Ya uno no va a un restaurante, porque era más o menos lo que tú decías, por la comida. Vas por la experiencia, el servicio, por mucho más. ¿Cómo tú planteas todo eso, quitando el tema de fotos? ¿Cómo planteas toda esa experiencia en un libro? Porque al final no es solo la preparación lo que quieres comer, es quieres vivir como un poquito más, o ni siquiera lo que quieres comer, no es lo que quiere vender el cocinero. El cocinero quiere que la gente al leer su libro se sienta en la atmósfera que plantea Sí. esos restaurantes. Sí, es curioso en ese sentido, porque además también este tipo de libros es que tengo como dos libros muy, muy claros en la mente. Empiezan ya a estar relacionados con un corte histórico, por decirlo de alguna manera, de la historia de vida cotidiana o de la historia del restaurante o del concepto y empiezan, hay como descripciones muy claras y muy concretas que se han ido logrando y que incluso no solamente en estos libros de restaurantes, sino ahora hace muy poco acaba de sacar una chef un libro que también o sea, corta esta idea también del libro mainstream de cocineros así que se lleva, sino que también es como un libro artístico y lo que va haciendo es que justamente va añadiendo como estilo crónica, cómo se llegan a ciertos platillos, cuáles son los conceptos, historia mobiliario, por ejemplo, de fuentes, ¿no? O sea, o sea, me refiero a fuentes de los platos que usa para las fotos, ¿no? Eso en su caso no es el libro de su restaurante, es un libro de su historia de vida, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de historia de vida a través de recetas, ¿no? Pero en el caso de los restaurantes es igual, ¿no? O sea, además de que tienes esa estética muy clara de platos, empiezas como que a describir y narrar un poco lo que te ha llevado a tener ese restaurante que tienes, ¿no? Y a eso también siento que
hay una conexión ahí con el comensal que puede entender mucho más. Además que siempre pienso, quien de verdad va a un restaurante, como dices, de repente vamos nosotros y luego tenemos otro plan, no lo compro, pero ya lo vi, ¿no? O sea, ya hay un libro de este restaurante. Ok, la próxima vez que regrese, quizás en un plan más tranquilo, voy a querer comprarlo. Entonces, digamos que no sé cuántos servicios hay en una noche, no sé, quizás uno sea la persona que se fije en que el libro y lo quiera comprar, ¿no? La próxima vez que yo vaya, lo compro, entonces bueno, lo compro. Y después que realmente lo lea y lo abra, ya significa que yo tengo un vínculo muy establecido con ese restaurante, ¿no? Entonces creo que, sí, entonces creo que también además eso, como que te genera una conexión, te reafirma tu interés por ser parte de ese tipo de comensales que van más allá de la mera experiencia de comer, de la mera tendencia, que eso es otra cosa. Quien hace un libro de restaurante, tiene un restaurante que tiene más de 5 años, casi. Muy difícil. Y ya eso te habla de como una estabilidad, tanto en comensal como en proyecto de restauración, ¿no? O sea, pero sí está, o sea, sí está como decir, o sea, ya quien tiene la idea de hacer un libro y suficiente material para hacer este libro, ya tiene como una comunidad muy vinculada con su propuesta, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, además, unos que no lo ve, que voy a poner otro caso, una amiga personal, se llama Augusta, de Simple Life. Ella acaba de sacar un libro, como tú dices, autofinanciado, su segundo libro, bello, y ella pasó meses en buscar una editorial porque quería que su libro se mantuviese abierto a la hora de cocinar. Porque muchos libros se cierran como acordeón cuando los abre. Ella buscó la editorial, claro, porque como cocinera piensa esos detalles, piensa en esa experiencia. Coño, quiero tener un libro que al ponerlo abierto en el mesón no se me cierre y pasa la página. ¿Qué pasa con los libros de literatura? Ahorita, poniéndonos un poquito más punk en las cosas, en los temas que me gusta indagar, seamos sinceros. Un restaurante, un Michelin, un youtuber, alguien que quiera sacar un libro, es caro, le mete mucha plata, porque hay fotografía, hay diseño, hay, hay seguramente un redactor, un director, un editor, hay mucha gente involucrada en hacer un libro. Tu primera área, porque la primera que más manejas, son recetas de pueblos originarios, cosas que están perdiendo, que si tú no tienes un financiamiento público, seguramente, porque seguramente ellos mismos no pueden financiarse, ¿cómo coño compites contra un libro bonito, que quizás sean recetas no tan lindas, o tan importantes, o que necesitan tanto tarima, con estos libros que necesitan como mucho más aporte? ¿Cómo es el trabajo que ustedes hacen en Conuco? Sí, es súper complicado, pero también es muy loco, Tarta, la cantidad de gente que quiere acceder a eso y no consigue el espacio. Y por eso surge Conuco, porque bien sabemos nosotros que trabajamos en esto y no sé qué, y independientemente de que nos pueda gustar el fine dining y lo que sea, siempre hay un interés por ese otro lado de la cocina, ¿no? Entonces, es un trabajo durísimo y ya te voy a decir, lo más duro es conseguirlo, o sea, conseguir el ejemplar, porque como bien dices, hay un financiamiento súper corto, los tirajes son mínimos y ya luego no los pueden volver a reimprimir. Porque si consiguieron un financiamiento de alguien, si se ganaron en su comunidad un premio, si, no sé, o sea, la alcaldía les imprimió, siempre son tirajes súper chiquitos y el gran problema luego es, ya lo tenemos y ahora o sea, me lo están pidiendo, ya se agotó este libro, hablas con la comunidad, ¿cómo lo vuelvo a tener? ¿No? Porque es impresionante, o sea, es impresionante, de repente hay un libro que la gente quiere, pero las personas que lo hicieron o que lo hacen ya no lo pueden volver a reimprimir por esa misma estrategia y porque es muy, o sea, es muy complejo o sea, hacer una impresión de un tiraje de 1000 libros, de unas recetas, de una comunidad.
entonces se agotan muy rápido. Y ahí la idea un poco, o sea, se agotan muy rápido porque ni siquiera a veces pueden salir de su comunidad, o si alguien o sea, si alguien conoce el libro afuera, entonces pide ciertos libros y se agota y se desaparece. Y además, lo que me dice es un poco de la razón por la que surge Conuco es volver eso accesible, y pasa mucho en que de repente de ese tipo de libros se posiciona un libro en particular, ¿no? O sea, un libro que se pueda poner como de moda por alguna razón, que ya sabemos que más o menos, no sé, algo de la cocina tradicional se pone en el ojo del huracán de la cocina gourmet, y eso tiene una repercusión, ¿no? En las comunidades. Pero también eso hace que se jalen los demás que de repente están un poco más quedados, pero la gente no los, o sea, eso no lo va a agarrar una librería grande. Entonces, bueno, si ya tú estás preguntando por este libro, no lo tengo porque se agotó y porque hicieron un tiraje de 100 libros, pero tengo este otro y te puedo mostrar este otro y te puedo mostrar este otro, ¿no? Entonces, un poco digamos, nuestra estrategia para poder impulsar esos libros fue crear el espacio, porque el espacio no está. O sea, el espacio para que la gente pueda consultar libros de comunidades, donde la gente pueda sentarse a realmente revisar este tipo de contenido, no está. Las grandes cadenas de librería funcionan de una manera muy clara, y que si no estás exacto y de repente si no estás tan metido en la industria del libro, o sea, tú entras a una librería y se te hace normal su disposición y la manera en que está arreglada. O sea, pero tú llegas a la parte de gastronomía y las grandes editoriales está totalmente abarrotado todo lo que tiene primer contacto visual, y cualquier otro libro de edición independiente obviamente va a estar escondido, ¿no? O ni siquiera está considerado. Como el anaquel del automercado, que está en cierto lugar de cuesta plata, en el anaquel del mercado. Que tú estés a la altura de la vista, eso cuesta plata. O sea, cuesta plata, músculo, o hay un contrato entre el automercado y el productor, o entre la librería y la editorial. Sí, y lo mismo, o sea, y lo mismo, es un contrato, porque para poder meter en una librería de cadena, tú necesitas un mínimo casi de 300, 400 libros. ¿Cómo haces eso para que una comunidad pueda imprimir un libro, o sea, un tiraje de 300, 400? O sea, es muchísimo, o sea, es un tiraje muy complejo. Entonces, justamente lo que nosotros, o sea, lo que pienso, bueno, que en Conuco se hace, pero que pienso que es interesante replicar en temas de editoriales, es el espacio. No, o sea, mi sueño, y bueno, tú lo sabes desde que se montó Conuco, es que sea un espacio físico, porque en este momento es un espacio, digamos, digital, y somos pop-ups y la gente puede ir, y entonces la gente está pendiente y van a ir este mes a tal lugar, no sé qué, y se vende, pero nuestro sueño realmente es que sea un espacio físico donde la gente ya tenga un lugar seguro. Los libros que nosotros más vendemos, Tarta, son una colección, y de hecho ahorita están agotados, no, tenemos ya muchos meses sin tenerlos, que justamente es una colección que se llama Cocinas Populares. Y fue una colección que sacó el gobierno en algún punto, o el fondo, bueno, no, aquí es el Conaculta, o sea, que lo sacó Conaculta hace muchos años, y es una colección de distintas cocinas de comunidades en diferentes estados, y todos son cocinas populares. Son unos libritos chiquitos así. Fueron unos libros que igual, o sea, mismo tema, aunque sí obviamente fue una partida de un momento editorial importante en que se volvió a ver las cocinas populares, son libros que no se van a... O sea, fue una colección que salió y no va a volver a salir, porque es dinero, porque ya no hay dinero para este tipo de cosas de la alimentación, porque además se tuvo que hacer cargo, que ahí vuelvo al tema, se tuvo que hacer cargo el Estado, por decirlo de una manera, y no la industria culinaria impulsando estos proyectos que deberían ser entre el mismo gremio quien impulse esto. Pero bueno, entonces ya no están. Y esos libros son los que más nos piden. Cuando logramos hacer como búsqueda en libros usados y los conseguimos, no duran, o sea, duran un día. O sea, los ponemos o sea, en vista y en los pop-ups que vamos, y no duran un día. Son libros que se agotan totalmente, ¿no? Entonces es eso, o sea, es muy loco, o sea, es como conseguir un espacio para que la gente pueda entender que esta área editorial existe y está ahí presente. Claro. Y ahorita hablando del impacto, porque digamos, se creó esta tendencia en Instagram que hablaba de viajar por los pueblitos mágicos de Latinoamérica y vaina, y al final salió
alguien de la comunidad diciendo, weón, esos viajes destruyen a la comunidad. Porque los políticos se mantienen con ciertas tradiciones, entonces claro, ese contacto tan fuerte, tan marcado, destruye la comunidad. Pasa lo mismo cuando hay un auge de recetas, técnicas, ingredientes, tanto en editoriales como en restaurantes, que impacten negativamente a las comunidades, o al revés es positivo porque se está velando por la receta y la tradición. Mira, yo siempre creo que depende de la escala. Depende de la escala, depende del acuerdo y depende de la manera en que quieras negociar eso, ¿no? Porque yo siempre he dicho, y creo que lo hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos? Y quien quiera ir al episodio de apropiación cultural, hablábamos, no podemos hacer nada desde nuestra perspectiva de que vivimos, que aunque tú seas la persona más progre del mundo y lo que sea, vivimos en sociedad capitalista y nosotros estamos envueltos ahí, quieras o no. Pero esa es nuestra cosmovisión urbana y nosotros vivimos en función de eso. No le puedes imponer a alguien de un pueblo mágico o muy rural que la idea de que tu proyecto lo va a salvar, que es lo que hablamos, ¿sabes? Lo va a salvar, le va a mejorar la vida. Sí hay quien quiere y dice, oye, yo quiero mi libro y quiero que se distribuya y quiero hacer un contacto con ustedes, pero siempre y cuando se respete un acuerdo y además de eso se respete el nivel de producción que ya hay en ese pueblo. O sea, no puedes, o sea, como que no puedes sobreestimular o como sobrecargar la demanda que tiene un pueblo, como tú dices, o sea, que pases y lo que pases es a destruirlo. Por ejemplo, a nosotros ahora nos pasó con hay una colectiva justamente aquí en México, o sea, bueno, en la zona como, digamos, urbana y rural, o sea, entre como rural y urbana en la Ciudad de México, que tienen un huerto muy pequeño. Nosotros queremos hacer unas recetas de ese huerto porque tienen un banco de semillas y en ese caso ellas dispuestas dijeron, queremos hacer las recetas porque queremos que la gente también, o sea, además ellas intercambian semillas, entonces como queremos que la gente en sus huertos tengan semillas porque nosotras no podemos hacernos cargo de tener, no sé, un huerto solo, una semilla y de conservar esta planta. O sea, tienen tipos de tomate, tienen tipos de amaranto y tal. Entonces, justamente, una de las cosas que nos dieron es, si nos interesa vender también, o sea, queremos que vender para que la gente conozca el sabor, las cosas. Queremos hacer las recetas para que la gente pueda incluir en sus preparaciones esta diversidad, pero además que la gente venga y nos intercambie semillas para que puedan conservarse. Entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? Y nosotros ahorita estamos trabajando para hacer unas cenas de 10, 15 comensales. No le puedo pedir a ese productor que me haga para un restaurante de los que están en los 50 Best, porque ahí le doy en la torre y le acabo su diversidad y le acabo su fondo de semillas y bla, 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 ¿no? Pero sí hay una necesidad porque se creen materiales escritos donde nosotros, que somos de la comunidad urbana, por decirlo de alguna manera, de la gastronomía y que estamos por más hippie que yo me ponga y lo que sea, o sea, estoy en un descontacto, o sea, no vivo en el campo, o sea, vivo en la ciudad, yo salgo aquí, hay una calle y una avenida a 5 minutos, ¿no? Entonces sí hay una necesidad de las personas que están trabajando, sobre todo por la conservación de tanto de recetas como de productos, estos recursos fitogénicos, que sí haya un compartir, o sea, que sí hay un compartir de conocimiento. Yo creo que sí existe esa necesidad, pero como siempre digo, o sea, quitándonos la idea de que nosotros vamos a rescatar a la gente cuando la gente no quiere, o sea, es que no necesitan, no quieren, entonces tenemos esa idea y lo hablamos mucho en ese capítulo, ¿no? De que, ay, no, aquí este pueblito mágico, entonces vamos a hacer un recetario y ya, esa gente no quiere. ¿Para qué voy a ir allá? ¿No? O sea, voy con quien quiere y con quien siente la necesidad, además, de que su cultura, sus ingredientes sean compartidos. Claro. Y ahorita una pregunta hablando en el tema actual, que es bien complicado porque, digamos, estamos en un momento donde yo en una hora yo puedo hacer un libro. Yo escribo, le pongo un par de fotos, lo mando a Amazon, hay una vaina que se llama On Demand, que cada vez que compran mi libro lo imprimen. O el autofinanciamiento es viable. Antes de hacer un libro era mucha plata. Hoy en día pides un préstamo en un país normal, que vas a pedir un préstamo y sacas un libro. Entonces, ¿cómo están haciendo las editoriales, los grupos, Conuco,
porque digamos, al final tú ves una película, es una película en una hora, en un libro te tienes que sentar, investigar, validar fuentes. ¿Cómo ustedes hacen para que en verdad los libros sean de calidad y no se meta tanto loquito por ahí a vender libros que no tienen nada que ver? Sí, mira, siempre, o sea, siempre está el tema de la autopublicación y yo siento que la gente que autopublica es justamente por una extrema necesidad de que necesita compartir su conocimiento, entonces muchas veces no se dedica a la industria editorial y sale un producto que, como tú dices, tiene unas fallas bastante notorias, ¿no? O sea, como que tiene unas fallas, o sea, en términos de formato, que pues sí, o sea, que es lo que yo siempre digo, o sea, yo puedo cocinar, pero yo no, o sea, yo puedo cocinar, pero yo puedo decir mañana que yo empiezo a vender comida, porque yo sé cocinar y porque me queda bien el risotto por lo menos. Y yo puedo mañana poner abajo un cartel y dicen en el apartamento tal se vende risotto, pero yo no me dedico a eso, no es oficio, ajá, o sea, no lo hago y me va a quedar rico, pero no va a ser el mejor y eso ya lo sabemos, ¿no? Pasa exactamente con los libros. Si tú decides hacer una autopublicación, tú no eres editor, entonces, bueno, tienes una consecuencia que tu libro realmente no va a tener la calidad y el cuidado de un libro editorial. Es muy loco porque la gente, el oficio del editor es muy raro, porque primero nadie lo ve, o sea, nadie lo ve, nadie está como tan consciente, pero cuando no hay un editor, se nota. No sabes quién no estuvo ahí, o sea, dices como este libro se ve muy mal, pero no, nunca piensas, ay, no tuvo nadie quien lo editara. Solo dice, este libro se ve muy mal y ya, ¿no? Pero realmente cuando no hay un editor, es algo que se nota de manera extrema. En nuestro caso eso, o sea, al final, por ejemplo, lo de Amazon, tienes una limitación, o sea, pienso que desde mi perspectiva, yo pienso que incluso prefiero hacer un libro manual, pero también entiendo que tiene un alcance mucho más limitado, ¿no? O sea, como, entonces si yo quiero que la gente lo pueda tener, lo puede tener. Pero en el caso de los libros de cocina, que además son libros que tienen que, o sea, yo lo veo así, alguien que le gusta comer bien, también le gusta que las cosas se vean como bien estéticamente, ¿no? O sea, como que tiene una sensibilidad sensorial como que más desarrollada, digámosla de una manera, que no necesariamente el público literario la puede tener. Una buena novela, como dices, si la tengo en mi Kindle, vámonos, o sea, no necesito una tapa bonita, un papel bonito, no. O sea, quien tiene literatura lo que le gusta es leer algo que esté bien escrito y ya. En ese punto, muchos cocineros tienen un coautor, un editor y un coautor, porque al final el cocinero cocina. Hay muchos cocineros de que no habla bien, no redacta bien, porque es cocinero, es un oficio que se creó como oficio. Aquí hay un caso muy divertido que te lo voy a buscar, no me acuerdo el nombre. Es un charcutero chileno, que el libro es hermoso, es muy lindo, sobre técnicas y recetas chilenas muy tradicionales. El libro está escrito súper bonito. Y los agradecimientos empiezan gracias a mi coescritor, tal, y los agradecimientos los escribió el chef sin pasar por autocorrector. Es otro mundo. O sea, te das cuenta de que el trabajo que hizo el editor pero dijo, no, esto se lo escribo yo como lo escribo yo porque son mis agradecimientos al libro. Y son dos mundos distintos. O sea, es muy divertido cuando cambias la página y dices, wow. Y te das cuenta de eso. Sí, entonces justo eso, o sea, yo creo que eso y además quienes estamos en esto, también pensar en lo que podemos aportar, por el ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver, o sea, porque bueno, el chef tiene la capacidad y la estructura y el brazo para poder contratar eh, justo, ¿no? O sea, un editor y tal. Cuando queremos hacer registros mucho más comunitarios, entonces, y nosotros somos parte de esto, entonces, bueno, también esos libros tienen que ser de calidad y entonces encontrar maneras de sustentarlos y cuando son caros, también pagarlo. Por ejemplo, hay un libro que que me parece bellísimo, que se llama La Milpa Gráfica. Es un libro que es bilingüe, que fue publicado de manera independiente, hermoso, es un libro maravilloso que tiene historias de diversas comunidades y todo el tema del maíz y la milpa en México, y es un libro que es bastante costoso,
pero es que es un libro que se imprimieron no sé cuántos ejemplares, pero de una imprenta independiente. Entonces, también tienes que estar consciente de que, bueno, ya Márquez, que fue la coordinadora y autora del libro, por ejemplo, hizo todo un trabajo curatorial para que ese libro se pueda ver de esta manera, además con una traducción para que también el libro pueda alcanzar como otros espacios, pero va a ser un libro que va a ser, o sea, que si tienes un libro pasta dura, que cuesta casi lo mismo, un libro pasta dura, de gran formato y tal, de una cadena, entonces eso también forma parte importante de la industria editorial gastronómica. Sí, va a costar lo mismo, pero este libro tiene un respaldo y tiene un tiraje de 2000 libros en el mundo, mientras que este libro que hicimos de unas comunidades se logró finalmente, o sea, como que realmente se logra que un libro sea estéticamente bonito, bien escrito, con un papel bonito, etcétera, pues va a costar un dinero, ¿no? Entonces también como que empezar a entender que tiene un valor eso, ¿no? Me quedan dos preguntas, una del tema, otra personal. No tan personal, no voy a preguntar de por tus ex, tranquilo. Eh, ¿Crees, hablando no desde el romanticismo, que te limite una persona que colecciona libros y viniles, ¿crees que el libro físico va a morir pronto? No, no, estoy 100% convencida que no. Estoy 100% convencida que no. Primero, bueno, o sea, el libro gastronómico jamás. O sea, eso me queda claro. O sea, eso sí me queda, cada vez lo refuerzo más. Y o sea, lo que sí va a pasar, o sea, lo que sí está pasando y va a pasar es que cada vez vamos a complementar quizás o consumir con audiolibro y ebook. Ahorita el audiolibro está teniendo o sea, una subida muy fuerte y todavía quisiera saber, o sea, quisiera entrarle a la industria del libro gastronómico en audiolibro, porque está interesante o sea, que puedas tener una receta. Pero yo sí puedo asegurar, y además bueno, ahorita justamente estoy entrando a ese mundo, a trabajar con ese mundo en el tema editorial no gastronómico, es en mi otro trabajo, en el mundo del audiolibro, y justamente lo que nos decían es que el audiolibro tú lo escuchas y te genera luego la necesidad también de tener el libro. ¿Sí entiendes? O sea, porque dices, ay, me encantó, quiero tenerlo. Ahora imagínate los audiolibros de gastronomía. O sea, no tengo experticia en eso, no me he metido en esa industria, no sé qué tanto haya en Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica el audiolibro está empezando. Entonces, me gustaría pensar que eso va a reforzar, porque ahora, o sea, Spotify Books viene. Me pasa mucho, me pasa mucho que cierro un libro digital o termino un libro digital y automáticamente voy y compro el libro en físico, porque es un libro que quiero tener en físico. Y estoy hablando de novelas, de los gastronomía, todos son en físico. Pero el libro que termino, digo, yo necesito tener este libro en físico sí o sí. Y lo peor es que me pongo una tarde, porque como el Kindle puede subrayar, a pasar mi subrayado al libro de verdad. Entonces, locura total. Última pregunta. ¿Qué significa para ti la mesa? Compartir la mesa, sentarte en la mesa. O sea, esta pregunta se la hago a todos los invitados y han sido cosas muy lindas, muy diferentes. Pero quiero saber para ti qué es la mesa. Mira, Tartal, bueno, fue una de las primeras cosas, reflexiones que tuvimos en el podcast, ¿no? O sea, bueno, más bien, no hablamos de lo que significaba para nosotros, sino en general, ¿no? Como de la mesa. Pero yo pienso que la mesa es una oportunidad de conocer, o sea, de conocer más incluso de gente que es muy cercana. O sea, la mesa te da esa oportunidad de conocer y conectar con un espacio de la otra persona que no lo puedes lograr en ningún otro ambiente, ni en ninguna otra atmósfera o momento de vida, ¿no? O sea, yo creo, y además nosotros como migrantes, que a mí eso me gusta resaltarlo muchísimo, una vez compartes con algún grupo, con algún tipo de amistad en su mesa, y a mí me hace muy, o sea, como que se me hace muy, muy importante pensar en la mesa de las casas, entras en una conexión y entras en una intimidad que
o sea, que es totalmente distinta a cualquier otro momento que puedas compartir con las personas. Yo siempre lo digo que todos los platos son como dispositivos que, o sea, sin ponerme antropológica e histórica, porque todos los platos son un dispositivo que dispara una narrativa. No es como que yo me sirva un plato y te vamos a contar, que este ingrediente es originario. No, no, no. O sea, te disparan una narrativa de cualquier cosa, desde lo más tonto, o sea, desde este plato yo lo comía cuando, no sé, venía borracho, no sé qué día, o sea, desde lo más tonto, pero que te hacen entrar en un tema de intimidad, de que la gente te cuenta algo de su vida, de su historia, o sea, de su historia personal, que no lo estás haciendo en el día a día, en cualquier momento. Entonces a mí me parece que es eso, o sea, si yo me siento con alguien, para mí la mesa es eso, es conocer una parte nueva de las personas. El otro día estábamos jugando, o sea, estábamos haciendo unos juegos sobre preguntas y decía, ¿de qué manera íntima, no sexual, o sea, de qué manera te involucras íntimamente y que no sea sexual, ¿no? O sea, como de qué manera lo haces. Siéntate con alguien en una mesa, solos, y te darás cuenta que hay una conexión de intimidad muy fuerte que no tiene nada que ver con o sea, que incluso no sé, esto era un juego para parejas, pero no tiene nada que ver con la pareja, o sea, con tu amiga que te sientas, con tu jefe, el día que te sientas por primera vez en una mesa, algo va a cambiar, ¿no? O sea, algo cambia porque hay una conexión de conocimiento mucho más profundo. Entonces yo creo que para mí es eso. Y me gusta sentarme. Yo cuando alguien me cae bien, me gusta empezar a comer para saber si sí me va a caer bien o no. Va siempre. O sea, digo, me cae bien, vamos a comer. Y ya después de ahí digo, ¿será que estamos ser amigos o Yo no? soy igual. ¿No? Entonces, pero yo creo que eso, Tarta. Yo creo que para mí eso es una de las cosas y que lo he reflexionado mucho últimamente, ¿no? O sea, cómo me cambia el compartir una mesa con alguien. Hermosa entrevista, Lau, gracias, en verdad. Muy, muy linda. No, Tarta, a ti. Ya saben que el Tartan no quiere que yo esté en el podcast, pero bueno. Eso lo vi, a contar. Gracias, Lau, no, en verdad quedó Pero aquí, al súper menos, lindo. gracias por invitarme.